Vamos a revisar lo que corresponde al estado de coma no traumático. Este estado es un evento muy especial y que manejado correctamente puede no dejar secuelas, pero manejado incorrectamente puede dejar secuelas en el paciente. De aquí la importancia que tenemos para el abordaje correcto de un paciente en estado de coma. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Los objetivos que nos trazamos en esta presentación son definir los niveles de conciencia, determinar la fisiología del estado de coma, identificar las etiologías que conllevan un estado de coma y determinar el tratamiento de estos pacientes. El CIE-10 que corresponde a esta alteración es R40.2. Los estados de conciencia alterados son frecuentemente encontrados en el ambiente prehospitalario. Por definición, la alteración de los estados mentales son por una deficiencia en el nivel de conciencia, habilidad cognitiva o de orientación general, como corresponde. Las alteraciones de los estados mentales no son una enfermedad por sí solos. Por el contrario, las alteraciones de estados mentales son un signo de una anormalidad subyacente en necesidad de corrección. Los estados mentales alterados son cualquier comportamiento o respuesta que diverge de lo normal, indicando una función mental dañada. Las presentaciones pueden variar enormemente, desde un paciente que tan solo tuvo una pequeña confusión a uno que está totalmente sin respuesta. El reto del personal prehospitalario es no solamente dar un soporte en las funciones básicas, especialmente en el dominio de las vías aéreas, sino también dar un soporte y ser capaz de identificar rápidamente y manejar la probable causa. Los niveles del estado de conciencia son alerta, somnolencia, obnubilación, el estado de confusión, estupor y por último el coma. El estado de alerta es cuando el paciente está en su nivel máximo de conciencia, lo que corresponde a un paciente normal. El estado de somnolencia es cuando el paciente permanece dormido, pero al estímulo despierta y responde a las órdenes. El estado de obnubilación es un estado menos severo que el estupor. Quiere decir que la persona responde correctamente a las órdenes complejas, pero las realiza con lentitud, fatiga o bastante dificultad de concentración. El estado de confusión es un deterioro de las funciones intelectuales. El estado de estupor. Este estado se clasifica en un estupor superficial y un estupor profundo. En el estupor superficial el paciente permanece dormido, no despierta ante estímulos y habla incoherencias. En el estupor profundo hay mayor depresión del nivel de conciencia. El paciente no responde a estímulos dolorosos y si responde lo realiza con movimientos incoordinados. Por último, el estado de coma profundo es cuando no hay contacto con el medio. El paciente no tiene un contacto con el medio y no responde a estímulos dolorosos. La fisiopatología de los estados mentales alterados.
El conocimiento o la capacidad de percibir el ambiente en el que existimos es una función directa del cerebro y del sistema de activación reticular, SAR. Vamos a hablar un poco de lo que es el cerebro. El cerebro comprende aproximadamente el 40% de masa total cerebral y está dividido en hemisferios derecho e izquierdo y es cubierto por materia gris. Esta materia gris se conoce como corteza cerebral. El cerebro es responsable de la memoria, el pensamiento, el discurso, el movimiento voluntario y la percepción sensorial. Las diferentes partes del cerebro son responsables de funciones diferentes. El daño o la disfunción del cerebro termina en las alteraciones de estas funciones. Ambos hemisferios cerebrales pueden funcionar mal para terminar en el estado significativo de alteración mental o de inconsciencia. El sistema de activación reticular. A diferencia del cerebro, el sistema retículo activador no es una estructura fácilmente identificable, más bien el SAR es complejo de fibras nerviosas sensitivas que provienen del tallo cerebral, proyectándose sobre el tálamo. Del tálamo, estas fibras son dirigidas a las regiones específicas de la corteza cerebral para la interpretación final. La dirección continua de la información sensorial a la corteza cerebral por el SAR mantiene el cerebro en un estado constante de despierto o de conciencia. La mayoría de los cambios del estado mental y comatosos son explicados en la referencia de la disfunción del SAR o del cerebro. Generalmente un individuo consciente con el conocimiento normal y bien orientado tiene el SAR intacto y los dos hemisferios intactos. La definición de coma no traumático es un estado patológico caracterizado por la inconsciencia resistente a estímulos externos. No es una enfermedad en sí misma, sino es un síndrome, es decir, la expresión de una enfermedad subyacente que puede ser tratable. Se trata de una urgencia médica y funcionalmente se define en coma a todo paciente con una escala de coma de Glasgow igual o menor a 8. La valoración general y el manejo del estado de coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un paciente en estado de coma? Nosotros primero valoraremos la escena. En la escena debemos de buscar pistas en el ambiente que nos puedan guiar a encontrar la causa de por qué el paciente está en estado de coma. La evaluación inicial. Es importante recalcar que todo paciente que tenga un estado mental alterado siempre va a ser prioridad para un transporte rápido. Cuando se valora a un paciente, debemos dirigir nuestra atención para establecer una impresión inicial del estado del paciente y cualquier complicación inmediata. Por ejemplo, vamos a valorar la flacidez o flexión, que puede ser una pista de daño cerebral, presencia de un olor a acetona o respiraciones de Kussmaul, que pueden indicar complicaciones diabéticas. La posición del paciente puede brindar pistas para un estado inmediato y posiblemente un problema oculto. La expresión facial del paciente es de particular importancia. Una expresión de angustia o ansiedad es un posible indicativo de angustia severa. Al tener un primer contacto con el paciente, nosotros establecemos rápidamente el nivel de conciencia en el que éste se encuentra a través del ABDI.
Como ustedes ya conocen, esta escala significa o valora que el paciente esté alerta, que responda a estímulos verbales, que responda a estímulos dolorosos o que esté inconsciente. En el examen primario que realizamos al paciente, vamos a empezar por la vía aérea. La frecuencia respiratoria, la profundidad y el patrón pueden ayudar a revelar una anormalidad que el paciente tenga. Dentro de la A, vamos a verificar el potencial riesgo que compromete la vía aérea. Un paciente en estado de coma puede perder el soporte muscular mandibular, es decir, que la lengua va a caer a la faringe, lo que va a ocluir la vía aérea. En B, vamos a valorar la frecuencia respiratoria. Observaremos respiraciones de Kussmaul, que estos nos muestran que un paciente puede estar atravesando por procesos de acidosis. Lo que está haciendo el cuerpo es intentar compensar mediante la eliminación del dióxido de carbono. Podemos encontrar respiraciones de Bayot que pueden sugerir daños cerebrales o armación cerebral. Todo esto debemos nosotros corregir mediante la colocación de dispositivos para la vía aérea como son cánula nasal, darle al paciente ventilación a presión positiva o en casos necesarios intubación endotraqueal. En C, la valoración de la circulación y perfusión solo debe realizarse de acuerdo a la causa específica del estado mental alterado, como por ejemplo palpando el pulso radial o carotídeo. Esto puede revelar estados iniciales de hipovolemia o estados metabólicos acelerados. Una taquicardia excesiva puede indicar una arritmia, lo cual está comprometiendo la perfusión cerebral. Una bradicardia puede ser un signo de herniación cerebral, ya sea por medicamentos o por drogas. También vamos a valorar la fuerza del pulso, lo que nos puede proporcionar pistas del volumen relativo o carga de líquido e hidratación, pero es altamente variable y difícilmente se puede asistir. La piel puede ir de tibia a caliente y puede indicar fiebre o infección, como sepsis, meningitis o neumonía. Una piel pálida, fría y diaforética pueden indicar un decremento del gasto cardíaco asociándolas con anormalidades cardíacas. El examen neurológico que se le va a realizar a cualquier paciente con un estado mental alterado y con un nivel de conciencia satisfactorio, se le va a realizar una revisión neurológica para evaluar la actividad cerebral y los pares craneales. La etiología del coma. Dentro de la etiología del coma se divide en sin signos focales ni signos meningios y con focalidad neurológica con o sin signos meningios. Sin signos focales ni signos meningios se divide en trastornos metabólicos o enfermedades sistémicas. Dentro de los trastornos metabólicos tenemos coma por diabetes, hipotermia, desequilibrios electrolíticos y alteraciones de ácido base. También puede un paciente caer en estado de coma por enfermedades sistémicas, es decir, por desórdenes tiroideos, encefalopatías, tóxicos y causas ambientales.
con focalidad neurológica con o sin signos meningios, puede ser por ataque o por meningitis. Vamos a hablar sobre la meningitis, que es una inflamación o infección de las membranas meningias que rodean y protegen al cerebro. Esta puede extenderse y causar una encefalitis o un absceso cerebral. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos rigidez de la nuca y cuello. La encefalitis es una infección de tejido cerebral. Esta puede causar degeneración continua neuronal y congestión vascular. Dentro de las manifestaciones clínicas de la encefalitis podemos encontrar fiebre, cefalea, confusión, cambios de personalidad, agitación, convulsiones y estupor, llegando inclusive al coma. También vamos a encontrar rigidez en la nuca, parálisis facial, ataxia, irregularidades de la pupila. El absceso cerebral es una acumulación localizada de material purulento dentro del cerebro. El paciente con un absceso cerebral puede exhibir cambios sobre el estado mental asociado con un dolor de cabeza crónico, que empeora con aumentos de presión intracraneal. También déficits focales neurológicos pueden ocurrir específicos a la región afectada del cerebro. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un absceso cerebral son cefalea crónica y déficits focales neurológicos. ¿Cómo vamos a valorar a estos pacientes? Como ustedes saben, vamos primero a valorar la escena. Buscaremos pistas relacionadas con la existencia de problemas médicos, en particular la presencia de antibióticos u otros medicamentos que sugieran una infección reciente. Esto puede indicar una infección craneal como una causa de un estado mental alterado. Evaluaremos también la secuencia A, B, C, D, los signos vitales. En el examen físico valoraremos lesiones físicas o neurológicas. Dependiendo de la etapa de infección, los signos vitales pueden variar de acuerdo a la infección craneal. Realizaremos una anamnesis correcta para tener una historia enfocada sobre el paciente. ¿Cómo vamos a manejar a un paciente con una infección craneal? Debemos percatarnos que el paciente esté con una vía aérea permeable, con una oxigenación de flujo alto. Monitorizaremos, trataremos las arritmias si en caso se presenten y tenemos que tener un acceso intravenoso para administrar solución salina al 9%. Si en caso el paciente está intubado y nosotros transportamos, el paciente deberá ser colocado en posición semifaule. Esto es para mantener la PIC. Los valores normales de la PIC. Tumor intracraneal. Es un estado mental del individuo con tumor intracraneal, depende de la localización, tamaño y ritmo del crecimiento. La valoración de estos pacientes, empezamos igual, valorando la escena, buscando pistas relacionadas. Evaluaremos la situación inicial del paciente con la secuencia ABCDE. Valoraremos específicamente la postura de decorticación o descerebración. Los signos vitales,
varían dependiendo del tamaño, localización y ritmo del crecimiento. En el examen físico valoraremos lesiones físicas y neurológicas y realizaremos una anamnesis correcta. ¿Cómo manejaremos a estos pacientes? Controlando la PIC, el apoyo de función disminuida respiratoria y cardiovascular, aseguraremos la vía aérea con medidas de oxigenación. Causas pulmonares. El cerebro es altamente sensitivo a cualquier disminución en la disponibilidad de oxígeno. Una hipoxemia cerebral leve resulta en una inquietud, confusión, cambios en la personalidad. Una hipoxemia moderada exhibe deterioro del juicio, habilidad motora y puede resultar en delirio, pasar al coma o la muerte. Causas cardíacas. Una hipoperfusión secundaria debida a una inhabilidad del corazón para proveer un adecuado gasto cardíaco resulta en una hipoxemia cerebral. Diabetes mellitus. Las neuronas cerebrales cuentan casi exclusivamente en la glucosa. El cerebro no tolera cantidades pequeñas de glucosa. Cantidades inadecuadas en el cerebro resultan en una alteración del estado mental de manera terminal. El cerebro sin glucosa significa que las neuronas morirán. Diabetes mellitus tipo 1. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son más propensos a dos tipos de crisis. La una, hipoglicemia, y la otra, cetoacidosis diabética. Dentro de la hipoglicemia, el cerebro confía exclusivamente en sangre rica de glucosa como fuente de energía. Cualquier decremento deteriora la habilidad de una función normal continua. Dentro de la cetoacidosis diabética, el cerebro tiene el exceso de glucosa. La deshidratación desestabiliza la función cerebral y representa como un estado mental alterado. Diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes son propensos a una complicación de un coma hiperglicémico, hiperesmolar, no cetónico y una hipoglicemia. Coma hiperglicémico, hiperesmolar, no cetónico. La glucosa en la sangre continúa elevándose. Los riñones comienzan a excretar la excesiva cantidad de glucosa acompañada del agua. Los resultados son una profunda deshidratación y de ahí el agravamiento de una disfunción cerebral. Dentro de la valoración tenemos que en la valoración de la escena vamos a notar la presencia de agujas hipodérmicas de insulina, glucómetros o prótesis de la extremidad inferior. La evaluación inicial. Debemos tener en cuenta el olor penetrante de cetonas. Realizaremos el ABCD. Pasaremos a los signos vitales que son necesarios cuantificar y tomaremos en cuenta que aquí los pulsos son débiles pero rápidos. Dentro del examen físico se valorará lesiones físicas y o neurológicas. Debemos hacer una correcta anamnesis basándonos en la mnemotecnia del amplio. Manejo. Dentro de la atención prehospitalaria es orientada a la rehidratación y soporte de la función respiratoria y cardíaca disminuidas. Accesos intravenosos con solución isotónica cristaloide y el monitorizar al paciente. Encefalopatía hepática. Los cambios de la función hepática secundarios a enfermedades crónicas o agudas pueden afectar el estado mental. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que los principales van a ser la ictericia y el edema. La encefalopatía urémica es la condición que resulta de una falla renal, lo que va a causar la acumulación de desperdicios. Dentro de las manifestaciones tenemos que los cambios mentales van desde un paciente letárgico a una confusión
que podría llegar a convulsiones y probablemente el coma. ¿Cómo valoraremos a estos pacientes? Comenzaremos con la secuencia que hemos venido siguiendo, que es valorar la escena. En estos pacientes debemos evidenciar presencia de alcohol, la presencia de jeringas de insulina o de dispositivos como el glucómetro. Siguiendo la evaluación inicial ABCDE, evaluando los signos vitales, realizando un completo examen físico para identificar lesiones físicas y neurológicas y con una correcta anamnesis. ¿Cómo manejaremos a este paciente? Debemos tener una vía aérea permeable, un acceso intravenoso con solución cristaloide. Si es intubación endotraqueal con asistencia ventilatoria, lo monitorizaremos y consideraremos la ventilación a presión positiva. Acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria se da cuando el sistema pulmonar deja de excretar CO2, dando como resultado una hipercapnia. Las manifestaciones que da una acidosis respiratoria son cefalea, visión borrosa, confusión, fatiga y debilidad. La acidosis metabólica, en cambio, deprime la función normal del cerebro a través de los cambios en la actividad enzimática, iónicos y déficits de transmisiones electrólicas. Dentro de las manifestaciones que da una acidosis metabólica son confusión, letargo, estupor o coma y respiraciones de Kussmaul o arritmias. La alcalosis respiratoria es la condición que induce a una hiperventilación y la excreción masiva de dióxido de carbono bacterial. Dentro de la alcalosis metabólica, esta resulta de una pérdida de iones de hidrógeno con la presencia de reservas excesivas de bicarbonato. Dentro de las manifestaciones encontramos mareo, confusión, convulsiones y respiraciones superficiales. Lo valoraremos con la secuencia de valorar la escena con pistas que indiquen la alteración del estado mental, siguiendo la secuencia ABCDE, evaluando signos vitales, buscando lesiones físicas o neurológicas y realizar una anamnesis enfocada en la identificación, ya sea de una acidosis o una alcalosis. ¿Cómo manejaremos a este paciente? Identificando la causa desencadenante, asegurando la vía aérea, oxigenoterapia y monitorización. Dentro de los desequilibrios electrolíticos, que es otra causa más que llevan a los pacientes a estado de coma, estos alteran el funcionamiento del sistema nervioso central. Dentro de los desequilibrios electrolíticos hay desequilibrio por sodio, por calcio, por potasio y por magnesio, siendo por sodio y por natremia, hipernatremia, por calcio, hipocalcemia, hipercalcemia. ¿Cómo valoraremos a estos pacientes? Siguiendo la secuencia de valoración de la escena, tomando en cuenta las condiciones alimenticias que tenga el paciente, evaluando ABCDE, valorando signos vitales, en el examen físico identificando las posibles causas y haciendo una correcta anamnesis. El manejo de estos pacientes es identificar las causas desencadenantes, asegurando la vía aérea, oxigenoterapia, realizando un acceso intravenoso con solución salina o lactato de Eringer, considerando el tipo de desequilibrio que el paciente tenga, y realizando la monitorización. Dentro de los desórdenes tiroideos tenemos el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y el coma mixedematoso. La valoración para este tipo de pacientes es valorando la actitud del paciente, evaluando ABCDE, valorando los signos vitales, identificando lesiones físicas y neurológicas y realizando una correcta anamnesis. Dentro del manejo de estos pacientes está en tranquilizar al paciente, estableciendo una vía aérea permeable, dándole oxigenoterapia, estableciendo un acceso intravenoso,
con cristaloides isotónicos para rehidratar al paciente, realizando un glucotest y monitorizarle y establecer el control de arritmias. La encefalopatía de Wernicke. Esta es la interrupción de la actividad del cerebro que se asocia con la deficiencia de tiamina. Dentro de las manifestaciones que esta encefalopatía nos da está la confusión, ataxia, parálisis ocular o mirada fija. El síndrome de Korsakoff es la persistencia de la deficiencia de tiamina. Esto da daños continuos a las neuronas. Dentro de las manifestaciones tenemos memoria de retención, amnesia. Valoraremos al paciente buscando indicios de bebidas alcohólicas, de botellas en la escena, realizando una evaluación inicial con ABCDE, reevaluando los signos vitales, identificando lesiones físicas y neurológicas y realizando una correcta anamnesis. Dentro del manejo estableceremos un acceso intravenoso. Es importante recalcar la administración de tiamina para corregir la causa, asegurando la vía aérea, brindando oxigenoterapia y monitorizando al paciente. Otra de las causas es las encefalopatías tóxicas, ya sea por barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, narcóticos, opioides, salicilatos y monóxido de carbono. ¿Cómo valoraremos a este paciente? Buscaremos en la escena alguna sustancia tóxica que haya ingerido el paciente, evaluaremos ABCDE, evaluaremos signos vitales, identificaremos lesiones físicas y neurológicas y realizaremos una correcta anamnesis. El manejo de estos pacientes es asegurar su vía aérea con oxigenoterapia o intubación endotraqueal o con mascarilla sin reservorio. También debemos realizar la aspiración. Si el paciente está hipoventilando, realizaremos presión positiva, estableceremos un acceso intravenoso, realizaremos un glucotest y monitorizaremos. El coma también sucede por causas ambientales que pueden ser por agotamiento por calor, hipotermia y golpe de calor. ¿Qué es el agotamiento por calor? El sodio en forma masiva va perdiendo líquidos el cuerpo, lo que da manifestaciones clínicas como deshidratación, hiponatremia, taquicardia y el paciente está diaforético. Hipotermia es la depresión de la temperatura del cuerpo. ¿Qué manifestaciones encontraremos? Somnolencia, estupor al coma, enfriamiento, congelamiento, piel seca, signos vitales deprimidos o hipoxia. En el golpe de calor hay una elevación de temperatura central a 40 grados, hay afectación en el hipotálamo. El paciente se encontrará con edema, con confusión, agitado, en estado irracional y piel seca. ¿Cómo valoraremos a este paciente? Debemos de valorar la temperatura ambiental, evaluar ABCDE, establecer los signos vitales que variarán de acuerdo a la severidad y tipo de disturbio, identificar lesiones físicas y neurológicas y establecer las causas específicas termorreguladoras que producen una alteración en el estado mental. ¿Cómo manejaremos estos pacientes? Controlando la causa que desencadena, asegurando la vía aérea, ventilación y circulación. Oxigenoterapia con mascarilla con reservorio o tubo endotraqueal. Si es hipotermia, realizaremos la reposición de líquidos calientes y monitorizaremos. ¿Qué manifestaciones clínicas presenta un paciente en estado de coma no traumático? Dentro de las manifestaciones objetivas tenemos respiraciones y el reflejo del tronco encefálico. Dentro de las respiraciones tenemos la respiración de Cheyne-Stokes,
que se alternan breves periodos de hiperventilación con periodos más cortos de hipoventilación. Es el reflejo de una disfunción hemisférica bilateral difusa diencefálica. Una hiperventilación central neurógena son respiraciones regulares, rápidas y superficiales. Respiración de Kussmaul son rápidas y profundas, suelen implicar una acidosis metabólica. Las respiraciones apneústicas son inspiraciones mantenidas seguidas de expiraciones y pausas. La respiración atáxica o de Bayot es el patrón respiratorio completamente irregular, presente en la afectación vulvar y anuncia un paro respiratorio inminente. Dentro de las manifestaciones clínicas por reflejo del tronco encefálico, estas son básicas para la localización de la lesión del coma. Pueden haber respuestas pupilares. En el coma las pupilas son mióticas y reactivas o adoptan una posición media y no reactiva. Dentro de los movimientos oculares valoraremos la posición en reposo. Los ojos se desvían conjugadamente hacia el lado de la lesión en las lesiones hemisféricas estructurales y hacia el lado opuesto en las hemisféricas irritativas y de la protuberancia. También tendremos movimientos oculares espontáneos como el de Robin, que es un movimiento de los ojos ligeramente divergentes, desplazándose lentamente de un lado al otro, y de bobbing ocular, que son movimientos oculares conjugados rápidos hacia abajo con retorno lento a la posición primaria. También valoraremos el reflejo corneal, reflejos oculoencefálicos y oculovestibulares. En el reflejo oculovestibular se realiza la prueba irrigando el conducto auditivo con agua fría. En el paciente consciente se producirá un nistagmo con desviación tónica de los ojos hacia el lado estimulado, seguido de un movimiento de corrección rápida hacia el lado contrario, es decir, que los ojos huyen del agua fría. Dentro de las respuestas motoras se observará la movilidad espontánea de las extremidades, valorando asimetrías, parestesias y presencia de mioclonias. El diagnóstico prehospitalario para este tipo de manifestaciones debemos establecerlo de la mano con la etiología del coma, es decir, como ya les hablamos, de los trastornos metabólicos, intoxicaciones y enfermedades sistémicas. Dentro del diagnóstico diferencial encontramos crisis histéricas, epilépticas, narcolepsias, síncopes, hipotensión ortostática, crisis vagal y síndrome del seno carotidio. ¿Cómo vamos a transportar este tipo de pacientes? Estableciendo si un paciente es crítico y no crítico. Crítico, vamos de la escena al hospital, y no crítico, de hospital a hospital. Debemos tener en cuenta la hora en la que el paciente estuvo en condiciones normales. Debemos de notificar a la central para la recepción del paciente. Debemos informar el estado y durante el traslado vamos a dar soporte, monitorizar el estado cardiopulmonar y neurológico. Bueno, en estos momentos nos encontramos en el Hospital Vaca Ortiz. Con nosotros se encuentra la doctora Frances Buenmayor, pediatra intensivista del hospital, la que nos va a colaborar en estos momentos con sus conocimientos, compartiéndonos lo que es acerca del tema del coma neurológico. Por favor, doctora, a continuación, ¿sí me puede explicar, decir la definición del coma neurológico? Buenas tardes. La definición de coma neurológico es una disminución del estado de conciencia del paciente. Eso es un coma neurológico. Dentro de las causas, las causas más importantes de estas están las tóxicas, las metabólicas, las infecciosas y también las traumáticas. Esas serían las causas de lo que es un coma, lo que nos podría llevar a un coma neurológico. Ahora, usted quiere saber básicamente dentro de las causas cómo nosotros hacemos de los diagnósticos diferenciales. Entonces nosotros tenemos tres posibilidades, ¿no es cierto? Las metabólicas, las tóxicas y las infecciosas. Normalmente en la anamnesis previa los pacientes le refieren a usted que han estado con un compromiso sistémico, pacientes con fiebre, que han ido rápidamente deteriorando su estado de conciencia,
entonces uno podría sospechar que se trata de una encefalopatía infecciosa, que normalmente en su porcentaje más alto son virales. Dentro de los principales virus que se asocian a encefalopatías infecciosas está el herpes virus y los enterovirus. Entonces, nosotros en nuestro país hacemos diagnóstico de laboratorio con reacción de polimerasa en cadena para herpes virus. En cuanto a las encefalopatías tóxicas, dentro de los principales tóxicos tenemos muchas drogas que pueden ser consumidas en forma accidental o por autolisis, o sea, ellos lo consumen porque tienen necesidad de hacerlo. Entonces, dentro de los estamentos tóxicos que existen, tenemos todos los que son los cuadros opioide alcohólicos. Esos son los que más... Sí, los más comunes tóxicos que es. El opioide alcohólico, es que los síndromes tóxicos se dividen en colinérgicos, anticolinérgicos, opioide alcohólicos y simpático-miméticos. Entonces, el opioide alcohólico y el simpático-mimético son los que mayor compromiso del estado de conciencia tienen, en su mayoría. Entonces, usted tendría a pensar que debería analizar o pedir un toxicológico en sangre en estos pacientes en los que existe antecedentes. Normalmente son pacientes con antecedentes familiares, como son hogares disfuncionales, estos muchachos adolescentes solos, cuyos padres se han ido y que viven de casa en casa, o que no tienen una familia organizada, ¿no? O estudiantes que arriendan cuartos y viven solos. Bueno, eso, pero y otra cosa que también se ven los intentos de suicidio en aquellos niños que están con problemas escolares, inclusive con problemas amorosos, lo cual no debería ser permisible, ¿no? Eso solamente habla de una baja autoestima en estas criaturas, pero existe la posibilidad. Y dentro de las causas metabólicas, hay innumerables causas metabólicas. Tenemos la insuficiencia renal. Hay pacientes que se diagnostican las insuficiencias renales porque terminan con un compromiso encefalopático, con valores de nitrógeno ureico excesivamente altos y con valores de presiones arteriales muy altas, haciendo encefalopatías hipertensivas. Entonces ustedes se encuentran con la sorpresa de que estos pacientes han estado haciendo un proceso de insuficiencia renal previo. Entonces tenemos la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, en aquellos pacientes que han hecho falla hepática fulminante. Dentro de las principales causas de la falla hepática fulminante está la hepatitis A la cabeza. Y la hepatitis A es muy simple de contagiarse. Cuando uno no está vacunado, uno se la come. En cualquier restaurante más fino de Quito se puede comer la hepatitis A. Entonces la hepatitis A es la primera causa, después vendría la hepatitis mitocondrial. Entonces usted, ¿cómo revela el compromiso? Porque hay un deterioro en la síntesis del amonio. O sea, el amonio es un elemento, se podría decir, de eliminación del organismo, que como el hígado está comprometido no lo puede eliminar. Por lo tanto, este se empieza a acumular en sangre y va a deteriorar el estado de conciencia de los pacientes. Entonces, la encefalopatía hepática tiene 4 gradajes y el cuarto es el de mayor compromiso y mayor deterioro. Y obviamente ese normalmente ya no tiene vuelta atrás porque necesitaría trasplante hepático. Y dentro de las causas que también son más frecuentes y cada vez van haciéndose más evidentes en el mundo son los errores congénitos del metabolismo. Aquellos que tienen ciclo hepático, como las glucogenosis, tienen compromiso hepático. Estas tienden a tener este tipo de compromiso encefalopático, deterioro del estado de conciencia por este problema de la falta de metabolización del amonio. Entonces es una de las metabólicas de las más frecuentes que hay. Y pues en cuanto a la parte del estudio, ¿no? El diagnóstico que uno hace cuando tiene un paciente con una encefalopatía tiene que partir por pedir exámenes que le permitan ver cómo está su condición sanguínea, cuánto tiene de hematocrito. Entonces tendríamos que pedir una biometría hemática, cómo están los niveles de electrolitos, porque hay patologías endocrinas como la secreción inadecuada de hormona antidiurética, la diabetes insípida, que se acompañan con estados de osmolaridad en cual el cerebro se puede ver comprometido. Otro de esos es la cetoacidosis diabética, en la cual la osmolaridad es tan alta que el cerebro se ve comprometido y puede haber un compromiso encefalopático en este sentido. Entonces usted está obligado a hacer una biometría hemática, electrolitos,
pruebas de función hepática, como ya les expliqué, pruebas de función renal, trastornos de coagulación. Muchas veces los niños llegan a estados encefalopáticos por fenómenos hemorragíparos intracerebrales o abscesos cerebrales que deterioran su condición de base, que se ponen encefalopáticos. Tiene que pedir una gasometría que le permite y que refleja el estado de oxigenación y ventilación a nivel sanguíneo y que depende de la función, que la función pulmonar y la función cardíaca estén normales. Okay. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. En los estudios de imagen que nosotros debemos pedir es la tomografía, pero muchas veces la tomografía puede salir normal. La tomografía puede salir normal, entonces nosotros tenemos la opción de hacer la resonancia magnética. Entonces ahora tenemos un montón de técnicas de neuroimagen. Entonces dentro de las técnicas de neuroimagen está la resonancia magnética con espectrofotometría, que mide elementos dentro del cerebro, que son metabolitos activos del cerebro, que aumentan o disminuyen dependiendo de qué grado de compromiso encefálico tenemos. Entonces ahora una de las cosas nuevas que se hace es la resonancia con espectrometría. Otro de los elementos que se utiliza es el análisis directo del líquido cefalorraquídeo, que nos permite ver si es que hay un proceso infeccioso que se derive del sistema nervioso central. Vamos a encontrar valores de polimorfonucleares aumentados y con unos valores de glucorraquia menores a los 40 miligramos por decilitro. Eso básicamente en cuanto al monitoreo encefalopático. Y en cuanto a lo que usted quiere saber del manejo intrahospitalario, entonces estos son pacientes que normalmente nosotros les mantenemos en el servicio entubados, o sea, conectados a una máquina de ventilación mecánica. La indicación para entubar un paciente encefalopático es cuando el Glasgow es menor de 8. Entonces se hace la conexión a ventilación mecánica, entonces sustituye la función pulmonar a través de una máquina que asiste al paciente. Entonces usted tiene que tener el paciente completamente oxigenado al 100%. Entonces aquí usted tiene que aplicar la técnica que siempre aprendió, el A, B, C, D, E. A, vía aérea, tiene que tener una vía aérea, patente. ¿Cómo la va a poner patente? Con un sistema invasivo que es el tubo endotraqueal y conectado a una ventilación mecánica. La ventilación tiene que ser bilateral, tiene que mantener un volumen pulmonar adecuado y una oxigenación mayor al 95% por saturación periférica y a nivel de saturación venosa central, que es a través de un catéter de vía central que se coloca a nivel de la vena cava superior, donde se mezcla la sangre mayor al 70%. Eso es lo que tiene que tener a nivel de oxigenación. En cuanto a la parte circulatoria, usted tiene que mantener una presión arterial media mayor de 60, porque sabe que eso depende que la presión de perfusión cerebral se mantenga entre 40 y 50. ¿Sí? Usted sabe eso porque esta presión de perfusión cerebral se deriva de la resta de la presión intragraneana menos la presión arterial media. Entonces usted va a tener una presión mayor de 60, sea por volumen o sea por la ayuda de drogas vasoactivas, ¿no? Entonces tenemos ABCD, es un paciente que neurológicamente debe estar sedado, se utiliza para eso las benzodiazepinas como el midazolam y los opioides como el fentanil. ¿Por qué el fentanil y no la morfina? Porque el fentanil tiene menos compromiso hemodinámico que la morfina. Entonces usted lo que menos quiere es bajar las presiones arteriales. Entonces eso hace en la C. En la parte de la D evalúa al paciente con escala de Glasgow y con la reacción pupilar, ¿no es cierto? Usted sabe que la reacción pupilar lo que le permite ver usted es valorar el tercer par craneal, que está ubicado en el tentorio. Cuando usted va a ver una anisocoria, quiere decir que ese paciente está probablemente herniándose, haciendo una herniación de su cerebro por un edema cerebral y está empujando sobre el tentorio, y por eso el paciente está poniéndose anisocórico. Entonces es un signo de alerta de que tiene edema cerebral. Este paciente, por algún mecanismo, usted tiene que tratar de bajar esa presión intracraneal. Eso básicamente. Y en cuanto a cómo tiene que mantener ese paciente, es un paciente que tiene que tener la cabecera elevada a 30 grados, ¿sí? Tiene que estar normalmente, bueno, en trauma se usa el collarín cervical, pero en encefalopatía no. Entonces tiene 30 grados de elevación de la cabeza, tiene que tratar de mantener este paciente lo más confortable posible. O sea, cuando se procede, tiene que tener una pseudoanalgesia óptima o hemodinámicamente compensado.
monitoreo de gasometría, saturación venosa central, saturación arterial, presión arterial invasiva, diuresis, gasto urinario, porque el gasto urinario es el principal elemento, es el monitoreo más adecuado de la hemodinamia general del paciente. O sea, usted un paciente con un gasto urinario entre 1.5 y 2 cc por kilo por hora, estamos dentro de lo que corresponde al gasto urinario de un niño, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene menos de eso, tiene que suplir con volemia, y si tiene más, tiene que buscar en cuáles las causas de poliuria que puede tener en este paciente. Eso básicamente me parece que es lo que podemos hacer en el manejo. Sí, en este momento... Una consulta. Y epidemiológicamente a nivel hospitalario, ¿cuántos niños reciben mensualmente con un... Coma no traumático? No son muchos. Nosotros tenemos cuadros encefalopáticos, no sabría decirle el porcentaje, tendríamos que buscar en estadística cuántas encefalopatías tenemos en el servicio. Pero no es un cuadro común, no es un cuadro común. No es un cuadro común. La mayoría de los cuadros que hemos visto son infecciosas, casi todas, y todas vienen precedidas de estatus convulsivos. Generalmente las herpéticas son así. Entonces, lastimosamente no se puede hacer más diagnóstico que para herpes, porque hay reacción de polimerasa en cadena para herpes. Listo. Y disculpe, o sea, ¿y las manifestaciones clínicas que comúnmente encontramos? Las manifestaciones clínicas es compromiso del estado de conciencia, que puede ser oscilante o súbito, ¿sí? O sea, puede ser que el niño esté sentado y en 5 minutos esté en coma. Entonces puede ser oscilante, puede ser súbito, estatus convulsivos o convulsiones, ¿sí? Puede tener también usted signos de focalidad, es decir, que el paciente presente una hemiparesia o una hemiplegia de un lado o del otro. Entonces, todos esos signos neurológicos le permiten a uno pensar que sí puede ser una encefalopatía. Ahora también existen los cuadros de encefalomielitis, ¿no? O sea, que hay compromiso del encéfalo y también de la médula. Y esos cuadros también se ven. La encefalomielitis también se ve. Cobrar, ya me voy. Bueno, a continuación vamos a ver las tomografías de un paciente que se encuentra en un estado de coma. Ya, esto es un paciente con un diagnóstico de sospecha de un absceso cerebral. Esta es la imagen que corresponde al absceso cerebral. Entonces aquí lo que podemos ver primero, entonces tenemos que hacer un análisis de la tomografía. ¿Cómo se hace el análisis de la tomografía? Se hace de la misma manera, se ve la parte externa, que es la tabla, ¿sí? La tabla ósea, que la vemos indemne, o sea, aquí no hay signos de traumatismo. Luego vamos a ver el parénquima cerebral, y dentro del parénquima cerebral estamos viendo esta imagen que corresponde a un supuesto absceso cerebral. Alrededor del absceso cerebral vemos una zona más radiolúcida que refleja edema perilesional o periabsceso. ¿Este es radiolúcida o radiopaca? Radiolúcida, opaca. Radiopaca. Esta es una zona radiopaca que está alrededor del absceso. Esto lo que evidencia es un edema perilesional o periabsceso. Lo que pasa con esto es que ustedes ven aquí que hay un compromiso de masa que provoca un desplazamiento de la línea media. Esta es la línea media. La línea media debería estar aquí. Ustedes ven que está desplazada hacia el otro lado, entonces hay un desplazamiento de línea media y un colapso del ventrículo ipsilateral, significa del mismo lado. Entonces aquí hay efecto de masa. Está ocupando un espacio que no le corresponde, por lo tanto el riesgo de esta muchacha de enclavarse es altísimo, porque no tenemos espacios por donde expandir el cerebro. Entonces ella se va a ir hacia abajo, hacia el tentorio, y va a empezar a herniarse. Aquí, por ejemplo, no vemos este ventrículo, aquí está perdido el tercero y el cuarto ventrículo, no se logran ver. Entonces hay compromiso de los ventrículos por edema cerebral. Hay una mala diferenciación córtico-subcortical y hay pocas circunvoluciones. Miren, aquí tú ves una sola cosa, no se ven las circunvoluciones, es decir, hay edema. Es un cerebro liso, cuando debería ser un cerebro lleno de circunvoluciones. Este niño también tiene riesgo de hacer hidrocefalia obstructiva, ¿no? Eso.